Pero al mismo tiempo, también estaba lleno de sospechas y cautela hacia él, queriendo mantenerlo firmemente bajo su control. Para ganar verdadera confianza y mayor autonomía, no es suficiente confiar únicamente en un desempeño sobresaliente en una sola tarea. Debe lograr mayores hazañas. Ascender a una posición más alta. Poseer mayor poder e influencia, suficiente para que ni siquiera Akainu pueda ignorarlo fácilmente. Kai aceptó en silencio la advertencia de Akainu, pero en su corazón se decidió aún más a mejorar su estatus y obtener mayor autonomía lo antes posible. A partir de ese momento, la delicada relación entre él y Akainu, de explotación mutua y vigilancia mutua quedó oficialmente establecida. Aunque la guerra de Marineford terminó, la marea de la gran era pirata no disminuyó. Al contrario, se volvió más turbulenta y caótica debido a la muerte de Barba Blanca y el ascenso de Barba Negra. Para mantener el dominio del gobierno mundial y consolidar su propia autoridad, la Armada ha dedicado su principal energía a eliminar las diversas fuerzas piratas que resultaron gravemente dañadas en la guerra de Marineford o que se alzaron en el caos. Entre ellos, uno de los objetivos más importantes son naturalmente los restos dispersos pero aún poderosos e influyentes de los piratas de Barba Blanca. Los altos mandos de la Armada creían que estas fuerzas restantes debían ser eliminadas por completo lo antes posible para declarar por completo el fin de la era de Barba Blanca y disuadir a otros piratas que estuvieran listos para actuar. Y Kai, debido a la increíble habilidad de rastreo, haki de observación, y al eficiente y despiadado poder de combate que demostró en su primera misión, naturalmente fue asignado con frecuencia para participar en este tipo de misión de limpieza extremadamente peligrosa y sensible. Parece que Akainu quiere usar las habilidades especiales de Kai para mejorar la eficiencia de la limpieza de los restos de Barba Blanca por un lado. Por otro lado, también quiere dejar que Kai se ocupe de estos piratas que pueden haber tenido conexiones en el pasado aunque Kai nunca lo ha admitido, personalmente, para probar aún más su lealtad y hacerlo, trazar completamente una línea con el pasado, para que sus manos se manchen con la sangre de más camaradas, haciéndole más difícil regresar. Kai no rechazó el acuerdo de la Marina. Aunque en el fondo de su corazón sentía un poco de respeto por el legendario pirata Barba Blanca, también reconocía la fuerza y el coraje de algunas figuras de nivel capitán como Marco. Sin embargo, en su visión del orden gradualmente formada, fría y pragmática, los piratas de Barba Blanca, como símbolo de la antigua era y como un factor inestable que puede seguir causando caos, son en sí mismos, objetos que necesitan ser eliminados. No importa cuán glorioso haya sido su pasado, no importa qué tipo de vínculo tuvieran con Ace y Luffy, para establecer el nuevo orden que él esperaba, todo esto debe ser borrado. Como resultado, Kai comenzó a aparecer con frecuencia en el campo de batalla para cazar los restos de Barba Blanca. A veces actúa como el cuchillo afilado de la fuerza principal, usando su haki de observación para fijar la posición y los movimientos del objetivo con antelación y guiar a la flota naval para realizar ataques precisos. A veces sirven como fantasmas de la fuerza de asesinato, infiltrándose en las fortalezas enemigas y eliminando silenciosamente a aquellos capitanes o cuadros importantes que se resisten obstinadamente. A veces incluso actúan solos y aceptan misiones de reconocimiento o sabotaje extremadamente peligrosas muy detrás de las líneas enemigas. En una acción tras otra, las manos de Kai inevitablemente se mancharon con la sangre de más miembros de los piratas de Barba Blanca. Una vez más fue testigo de la lealtad incondicional de los piratas hacia Barba Blanca. Incluso después de la muerte de su padre, mantuvieron en alto la bandera de Barba Blanca, y para proteger el honor de su padre y a la familia restante, libraron una trágica resistencia contra una armada mucho más grande que la suya. También fue testigo, una vez más, de los profundos lazos entre los capitanes, y entre estos y la tripulación, como una verdadera familia. Se protegían, se apoyaban mutuamente e incluso arriesgaban sus vidas para que sus compañeros pudieran escapar. Estas escenas formaron un contraste extremadamente irónico con lo que había experimentado en el barco Sombrero de Paja. Cada testigo causaría una sutil fluctuación en el corazón de Kai. Pero pronto suprimiría esta ola de fluctuaciones. Y, con una lógica aún más fría, se dijo a sí mismo: precisamente por esta supuesta lealtad y vínculo es tan difícil erradicar a estos piratas. Por eso esta gran era pirata es tan caótica. Por eso innumerables personas inocentes sufren por ello. Por lo tanto, por el bien del orden y el futuro, estos deben ser destruidos. Despejados. Esta constante autopersuasión y autoparálisis hizo que el corazón de Kai se volviera cada vez más frío y duro.
Pero al mismo tiempo, hizo que la barrera escondida en lo profundo de su corazón fuera aún más gruesa y griega. Más difícil de cruzar. Parecía estar yendo en una dirección que ni siquiera él había previsto del todo, yendo cada vez más lejos. Durante una operación de asedio contra un importante grupo pirata afiliado a los piratas de Barba Blanca, Kai, como miembro de la fuerza de asalto principal, fue responsable de usar su capacidad de percepción para fijar y eliminar al comandante enemigo. Justo cuando estaba a punto de completar su misión y prepararse para la evacuación, su red del corazón capturó repentinamente un aura de llama azul extremadamente poderosa, resistente y familiar. Pasaba a gran velocidad desde cierta dirección en las afueras del campo de batalla. ¿Es Phoenix Marco? A Kai le dio un vuelco el corazón. Inmediatamente elevó su percepción al límite y miró en esa dirección. Aunque la distancia era grande y el oponente era extremadamente rápido, Kai aún podía percibirlo, claramente. Marco no parece haber estado involucrado directamente en la batalla. Era más probable que estuviera realizando un reconocimiento o cubriendo la retirada de compañeros más importantes. Su aura, aunque aún poderosa, transmitía un matiz de fatiga difícil de disimular y griega. Profundo dolor y odio. En el momento en que Kai giró su percepción hacia Mal, pareció sentir una mirada llena de indagación y griega. Un toque de fría intención asesina, percepción. Marco, volando a toda velocidad, se detuvo de repente. Entonces, giró lentamente la cabeza, y su mirada penetrante, percepción, llena de llamas azules, recorrió la vasta distancia y griega. Chocó con precisión con la mente de Kai. Auge. Aunque no hubo una colisión sustancial, Kai sintió como si su cerebro hubiera recibido un fuerte golpe. ¡Qué ira tan intensa! ¡Qué odio tan profundo! ¡Qué deseo asesino de destrozarlo! Marco obviamente lo había reconocido. Había reconocido a el asesino que asestó el golpe final a Ace durante la batalla de Marineford. La mirada, percepción, de ambas personas se encontró breve e intensamente a esta distancia. Sin palabras, pero valió más que 1000. Kai percibió claramente el mensaje en los ojos de Marco. Te recordaré. No importa a dónde huyas, yo, Marco, capitán de la primera división de los piratas de Barba Blanca, y todos los hermanos supervivientes, nunca te dejaremos ir. El odio entre nosotros jamás terminará. 0 solicitar flores. Kai, por otro lado, respondió con una mirada, percepción, fría e indiferente. No tenía ningún miedo, ni ninguna culpa. Sus ojos parecían decir, vamos. Estoy esperando. Quien se atreva a interponerse en mi camino, lo eliminaré sin dudarlo. Esa breve y silenciosa mirada pareció haber plantado una semilla de odio entre ellos dos, llena de sangre y fuego. Kai sabía que inevitablemente habría un conflicto más directo y más brutal en el futuro entre él, Marco y los restos de los piratas de Barba Blanca. Y Marco, este respetable oponente, se ha convertido en otro objetivo en la mente de Kai, después de los piratas del sombrero de paja, de quienes debe tener cuidado y griega. A quienes tal vez deba matar personalmente algún día en el futuro. Esta visión lejana, como un avance del destino, anunciaba que Kai se enfrentaría a enemigos, aún más pesados y sangrientos, en su futuro camino. El humo de la batalla de Marineford aún no se ha disipado por completo, pero la marea de una nueva era ya está surgiendo. Para consolidar los resultados de la guerra, eliminar los remanentes y mantener el dominio del gobierno mundial, la Armada comenzó a dedicar más poder y atención a la zona marítima más vasta y caótica. El Nuevo Mundo. Kai, como contraalmirante recién ascendido de la Marina y miembro importante de la misteriosa Fuerza de Operaciones Especiales, es enviado cada vez más a este legendario mar más fuerte del mundo para realizar diversas tareas extremadamente peligrosas y difíciles. Cuando Kai realmente pisó las aguas del Nuevo Mundo por primera vez, incluso su percepción, que desde hacía mucho tiempo estaba acostumbrada a todo tipo de entornos extremos, no pudo evitar sentir una palpitación. El clima aquí es completamente diferente a las perturbaciones relativamente leves del campo magnético en la primera mitad del Grand Line. Solo puede describirse como violento y peligroso. El cielo puede estar despejado un momento y, de repente, una lluvia de granizos afilados. O un huracán aterrador con la fuerza suficiente para destrozar una vela. Incluso podrías encontrarte con fuego cayendo del cielo, remolinos gigantescos apareciendo de la nada en el mar, islas derritiéndose como caramelos y otros fenómenos extremos y míticos que desafían el sentido común.
Las criaturas nativas de aquí eran muy superiores a los reyes marinos que habíamos visto antes. Kai podía percibir con claridad que bajo los mares aparentemente tranquilos, o escondidos en las profundidades de las selvas prístinas de ciertas islas, acechaban innumerables bestias prehistóricas gigantescas y aterradoras, y monstruos desconocidos, con poderes comparables a los de las frutas del diablo. Estaban llenos de hostilidad y agresividad hacia cualquier forastero. Lo que hizo que Kai se sintiera más solemne fueron las fuerzas piratas atrincheradas en esta zona marítima. Si los piratas de la primera mitad de Grand Line eran en su mayoría una turba o matones locales, entonces casi todos los piratas que lograron establecerse en el Nuevo Mundo eran una auténtica fuerza de élite. Un monstruo entre monstruos. No solo poseen una fuerza personal más fuerte, hay muchos usuarios de aquí y poderosos usuarios de frutas del diablo, sino que también tienen flotas más grandes, organizaciones más unidas y griega. Un estilo de hacer las cosas más anárquico, más frío y más cruel. Especialmente los 4 emperadores, los soberanos del Nuevo Mundo, que gobiernan sus respectivos mares como emperadores. Sus esferas de influencia son tan vastas, sus poderosos comandantes tan numerosos, su influencia tan inmensa, que prácticamente son reinos marítimos independientes. Con solo percibir la presencia de algunas de las flotas de los 4 emperadores a lo lejos, Kai sintió una presión sofocante, como una montaña. Nuevo Mundo. Este es el verdadero escenario para los fuertes. También es, el verdadero campo Shura. Por primera vez, Kai se dio cuenta claramente de que los logros que había alcanzado en la primera mitad del Grand Line en realidad podrían no significar nada frente a este mar más vasto y cruel. Pronto, la realidad le dio un cruel bautismo. En una misión para cazar a un miembro desertor de la Marina, Kai dirigió a su grupo de trabajo a las profundidades de las caóticas aguas del Nuevo Mundo, que consta de varias islas llamadas las Islas del Cráneo Roto. Este es el territorio de los piratas del Hacha Sangrienta, un grupo pirata que ha sido famoso durante mucho tiempo en el Nuevo Mundo y es conocido por su brutalidad y valentía. El objetivo de Kai, el marino desertor, se esconde en la isla principal del grupo pirata, buscando asilo. El plan original de Kai seguía siendo usar su ventaja de percepción para colarse en secreto, eliminar o capturar rápidamente al objetivo después de encontrarlo y luego evacuar inmediatamente para evitar un conflicto frontal con todos los piratas Blood Axe. Sin embargo, obviamente subestimó la vigilancia y la fuerza de los piratas del Nuevo Mundo. Su operación de infiltración apenas había comenzado cuando fue detectado por la red de advertencia del enemigo establecida por un rey marino especial. ¿Puede sentir la fluctuación del aura dominante? Capítulo 102. El verdadero almirante de la marina. Kai. La alarma sonó en toda la isla en un instante. Inmediatamente después, cientos de poderosos piratas surgieron de todos los rincones de la isla como una marea, rodeando a Kai y su pequeño grupo de trabajo en un área de fábrica abandonada en el centro de la isla. Lo que hizo que Kai estuviera aún más preocupado fue que una figura, con un aura extremadamente poderosa, llena de la brutalidad y el deseo destructivo de un berserker, estaba parada directamente frente a él. Una figura corpulenta, de más de 3 metros de altura, con músculos firmes como la roca, portaba una enorme hacha de batalla de color rojo sangre, más alta que un hombre. Era nada menos que el vicecapitán de los piratas del Hacha Sangrienta, apodado Berserker Baton. Se rumoreaba que poseía la fruta mamut de especie antigua de tipo animal, o una especie antigua similarmente poderosa. No solo poseía una fuerza casi infinita y asombrosas habilidades de defensa y recuperación, sino también un poderoso haki de armamento. Su recompensa ya superaba los 300 millones de bayas. Era una auténtica potencia del Nuevo Mundo. Jejeje, pequeña rata de la marina, ¿de verdad te atreviste a venir al territorio de nuestra Hacha Sangrienta y buscar la muerte? Eres muy valiente. Patton sonrió, revelando una boca llena de dientes blancos como los de una bestia, con los ojos llenos de una luz sedienta de sangre. Apuntó a Kai con su enorme hacha sangrienta, como un martillo de guerra. Sobre todo un ciego como tú, te ves muy especial. Da la casualidad de que hace mucho que no masacro a ningún oficial de la marina. Hoy te usaré como mi albóndiga. La expresión de Kai se volvió tan solemne por primera vez. El berserker Barton que tenía ante sí era el oponente más formidable que jamás había enfrentado, aparte de los 7 señores de la guerra del mar y los almirantes. El aterrador poder y la impenetrable defensa que emanaba, como los de una bestia prehistórica, incluso lo hacían sentir presión. Sabía que esta sería una batalla dura y sin precedentes.
La batalla estalló instantáneamente. Kai inmediatamente dio órdenes, pidiendo a los miembros de sus fuerzas especiales 653 que formaran una formación defensiva para lidiar con los piratas comunes que pululaban alrededor. Él mismo, sin dudarlo, levantó el cuchillo calma y tomó la iniciativa de enfrentarse al diabólico berserker Patton. Tenía que deshacerse de este enemigo tan poderoso cuanto antes. De lo contrario, si se enredaba con ellos, cuando llegaran otros oficiales o capitanes piratas, su equipo estaría condenado al fracaso. Buscando la muerte. Barton vio que Kai se atrevía a atacarlo, y una mueca de desprecio brilló en sus ojos. De repente, levantó en alto el enorme hacha de sangre que tenía en la mano, y entonces, como si partiera el cielo y la tierra, cortó la cabeza de Kai con fiereza. La fuerza de esta hacha era aterradora. Incluso el aire se comprimió, provocando una fuerte explosión. Kai no dudaba de que incluso un pequeño buque de guerra se partiría fácilmente en dos con esta hacha. Kai no se atrevió a recibirlo de frente. Su haki de observación ya había captado la trayectoria y la potencia del hacha. Su cuerpo se deslizó hacia un lado como un fantasma. Auge. El enorme hacha de sangre se estrelló con fuerza contra el suelo donde Kai acababa de estar. Al instante se creó un enorme cráter en el duro suelo de aleación, y la grava se esparció por todas partes. Estuvo a punto de perder. A Kai le tembló el corazón. El poder de este tipo es realmente extraordinario. Mientras esquivaba, el cuchillo del bastón calma en la mano de Kai era como una serpiente venenosa saliendo de un agujero, cubierta con su color más fuerte y dominante, y apuñaló ferozmente la cintura de Patton, que parecía estar abierta de par en par. Sin embargo. Sonido metálico. Se oyó un golpe sordo, como una colisión metálica. Kai sintió como si la punta de su espada hubiera atravesado un trozo de acero increíblemente duro cubierto de una gruesa capa de pelaje, con forma de mamut. El potente retroceso casi lo derriba. Sorprendentemente, su ataque de haki de armamento, solo dejó una leve marca blanca en la piel del oponente. Ni siquiera logró atravesar su defensa. Jejeje. Es inútil. Ciego. Patton sonrió, y el hacha enorme volvió a caer. Mi cuerpo de mamut. Junto con el haki de armamento. Ni siquiera un tajo de teniente general puede hacerme daño. Conviértete en carne picada bajo mi hacha. La expresión de Kai se volvió aún más seria. Problemas. La defensa de este tipo superaba con creces su imaginación. Además, su haki de armamento era claramente mucho más fuerte que el suyo. Tanto en dureza como en cobertura. Un choque frontal no es una opción. Debes usar velocidad y habilidad. Kai cambió de táctica al instante. Ya no intentó un choque frontal con Patton. En cambio, usó su velocidad y agilidad enormemente superiores para rodearlo como un fantasma. Su cuchillo de bastón ya no buscaba un solo golpe mortal. En cambio, como el aguijón de una abeja venenosa, apuñalaba continuamente a Patton desde varios ángulos, aquellas zonas de su cuerpo relativamente débiles en defensa o difíciles de cubrir con haki de armamento. Como los ojos, las articulaciones o ciertos puntos vitales indescriptibles. Al mismo tiempo, su haki de observación también se elevó al extremo. Siempre predecía el ataque del hacha de Patton como una tormenta, y lo esquivaba con gran riesgo. La batalla se convirtió en una competencia extrema de velocidad y fuerza, habilidad y defensa. Kai bailaba al filo de un cuchillo. Cada esquiva era una emocionante huida. Cada ataque era como una libélula rozando el agua. Tuvo que llevar al límite su percepción, velocidad y habilidades para poder enfrentarse a este monstruo que parecía una fortaleza de guerra. Patton, por otro lado, estaba completamente furioso por el molesto ataque de Kai, similar a una mosca. Blandió su hacha ensangrentada con furia, destrozando la fábrica abandonada circundante como si la hubiera bombardeado un meteorito. Pero sus poderosos ataques siempre eran esquivados por los pelos por el escurridizo ciego. Y los contraataques del oponente, como picaduras de mosquito, aunque no podían causar daño mortal, sí le causaban oleadas de escozor e irritación. Maldito ciego. Si tienes agallas, enfréntate a mí. Rugió Patton frustrado. Naturalmente Kai no se dejaría engañar. Permaneció tranquilo, como un cazador experto, drenando pacientemente la energía de la presa, buscando el único defecto posible. Esta ardua batalla duró casi media hora. Las fuerzas de Kai se agotaban rápidamente, y las pequeñas heridas en su cuerpo aumentaban.
Aunque Patton aún lucía imponente, Kai percibía claramente que su aura violenta comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Su velocidad y poder de ataque disminuían lentamente. La oportunidad ha llegado. Justo cuando Patton volvió a blandir el hacha con gran fuerza, se sintió exhausto y reveló un defecto que era más grande que nunca. Los ojos, y el corazón, de Kai brillaron con fuerza. Concentró toda la fuerza que le quedaba, así como su fuerza de voluntad, que superaba sus límites, en el cuchillo calma que sostenía sin reservas. Esta vez, no se limitaba a cubrirla con haki de armamento. En cambio, intentaba concentrar su haki de armamento de forma más concentrada y penetrante, en la punta de la espada. Esta era una técnica que había desarrollado durante su retiro, basada en la guía de Fujitora y su propia comprensión del haki, una técnica para usar el haki de armamento que aún no estaba completamente desarrollada. Espina silenciosa. O quizás se llamaba de otra manera. Gritar. La figura de Kai apareció como por teletransportación, en la axila de Patton, donde su defensa era más débil y quedó expuesta cuando su hacha falló. Entonces. El cuchillo corazón calmado que sostenía en su mano contenía una fuerza gélida, afilada y concentrada que parecía capaz de atravesarlo todo. Como si hubiera pinchado un globo. Con un silbido, atravesó profunda y ferozmente. ¡Ufi! ¡Ah! Patton lanzó un grito agudo de dolor e incredulidad, como una bestia herida. Podía sentir claramente una energía extremadamente aguda, imbuida de intenciones destructivas, que de hecho, penetraba su orgullosa piel de mamut y sus defensas de color acorazado. Le atravesó directamente los órganos internos. El intenso dolor y la hemorragia interna hicieron que su enorme cuerpo temblara violentamente. Ya no pudo sostener el hacha ensangrentada, y ésta cayó al suelo con un estruendo. Kai tuvo éxito en su ataque, y de inmediato desenvainó su espada y retrocedió con violencia. Sabía que, aunque su ataque había dañado gravemente al oponente, tal vez no pudiera matar de inmediato a este insensible usuario de habilidades ancestrales. Por supuesto. Aunque gravemente herido, Patton no se desplomó de inmediato. Se agarró la herida ensangrentada, con los ojos inyectados en sangre. Como un auténtico mamut prehistórico, lanzó un último rugido lleno de locura y deseo de destrucción. Entonces, lanzó una última carga suicida contra Kai. Kai no se atrevió a recibir este contraataque mortal de frente. Usó sus habilidades corporales para esquivarlo de nuevo. Finalmente, como un tren desbocado, el enorme cuerpo de Patton se estrelló ferozmente contra un enorme horno abandonado a lo lejos. Se oyó un rugido ensordecedor. Y entonces, finalmente se desplomó en el suelo, completamente sin vida. Al mirar, y sentir, el cuerpo de Patton cayendo como una montaña, Kai finalmente no pudo aguantar más y cayó sobre una rodilla, jadeando en busca de aire. Sintió dolor en todo el cuerpo y su fuerza física estaba al límite. Esta batalla fue la más ardua y peligrosa que jamás había experimentado. Aunque finalmente derrotó a este poderoso enemigo con su tenaz voluntad y su decisión, también comprendió claramente que su fuerza actual era insuficiente en el nuevo mundo. Tan solo un subordinado de un Yonko, la fuerza de Barton solo se consideraba superior a la media en el nuevo mundo y casi lo matan. ¿Y si era un Yonko de verdad? ¿O incluso un Yonko? ¿Un almirante de la marina? Kai sintió una oleada de miedo, pero al mismo tiempo, se encendió un deseo de poder aún más fuerte. Debe superar el cuello de botella de su poder dominante cuanto antes. De lo contrario, podrían no tener tanta suerte la próxima vez. Después de completar la difícil tarea de cazar a Barton, el vicecapitán de los piratas Blood Axe, aunque el proceso fue extremadamente brutal, afortunadamente, los otros miembros del grupo de trabajo también controlaron con éxito la situación y completaron la eliminación después de pagar un cierto precio. Kai regresó al cuartel general de la Marina con heridas en todo el cuerpo y una clara comprensión de su propio cuello de botella de fuerza. En lugar de sumergirse inmediatamente en la siguiente tarea, como de costumbre, pidió a sus superiores un período relativamente largo de descanso y aislamiento. Sabía que lo que más necesitaba ahora no era seguir al borde de la vida y la muerte, sino calmarse, resolver las deficiencias en su fuerza de manera específica y buscar un avance real. Su solicitud fue aprobada inesperadamente, rápidamente. Tal vez el almirante Akainu también se dio cuenta del potencial de Kai y estaba dispuesto a darle tiempo y espacio para crecer. O tal vez, aquellas facciones dentro de la armada que tenían dudas sobre él también estaban felices de ver a este elemento peligroso comportarse temporalmente por un tiempo.
En cualquier caso, Kai finalmente ganó un tiempo precioso para practicar sin distracciones. Primero puso su mirada en su mayor debilidad, el haki de armamento. Aunque en su batalla con Patton, confió en su voluntad ardiente y en la espina silenciosa que había comprendido para romper con éxito la defensa del oponente en el momento crítico. Pero también sabía claramente que un estallido de ese tipo era insostenible y supondría una enorme tensión para él. Lo que necesita es un haki de armamento que pueda regularizarse, estabilizarse y hacerse aún más poderoso. Necesitaba que su haki de armamento fuera tan indestructible como el de Patton. O incluso, superarlo. Comenzó a utilizar los recursos de entrenamiento que proporcionaba el cuartel general de la Armada, que eran muy superiores a los del mundo exterior. Pasó mucho tiempo en la biblioteca de la Marina, buscando toda la información y registros que pudo encontrar sobre la práctica de la dominación. Aunque la mayoría de los métodos específicos para practicar el armamentaki se transmitían de forma oral o eran secretos de varias escuelas, Kai aún captó algunas pistas sobre la voluntad, el espíritu y la conversión de energía de esos registros dispersos, descripciones de batallas de hombres fuertes e incluso especulaciones filosóficas, tratando de comprender la esencia del armamentaki. También hizo uso de las instalaciones de entrenamiento de primer nivel del cuartel general de la Armada, que estaban equipadas con diversos equipos avanzados. Ya no tenía que recurrir a la autolesión para estimular su dominio como lo hacía antes en una isla desierta o en una mina. Puede practicar el endurecimiento del color del armamento de una manera más sistemática y científica en un entorno relativamente seguro. Intentó una y otra vez reunir, cubrir y solidificar su fuerza de voluntad. Experimentó cuidadosamente las sutiles diferencias en el flujo de energía en su cuerpo con cada éxito o fracaso. Intentó cubrir diferentes partes de su cuerpo con armamentaki, sintiendo la dificultad y las diferencias de efecto en diferentes partes. Intentó prolongar el tiempo de endurecimiento y aumentar la resistencia del endurecimiento. Este proceso todavía es aburrido y difícil. La mejora del haki de armamento depende más del talento, o del tamaño del espíritu, y del entrenamiento duro a largo plazo que el haki de observación. El talento de Kai en este aspecto quizá no sea excepcional, pero posee una fuerza de voluntad y una concentración fuera de lo común. Y. Una capacidad para percibir cambios sutiles en su propia energía, perfeccionada al extremo por su ceguera. Incluso, en raras ocasiones, dejaba de lado su habitual arrogancia y vigilancia de 4 y buscaba consejos limitados de algunas de las personas poderosas dentro de la Armada, que eran verdaderamente competentes en armamentaki. Además del haki de armamento, Kai tampoco relajó sus esfuerzos en mejorar el haki de observación. Sabía que su haki de observación era su mayor ventaja y la base de su supervivencia. Aunque era capaz de predecir el futuro corto y sentir el aliento de todas las cosas, sabía que esto estaba lejos de ser suficiente. Durante sus batallas en el Nuevo Mundo, descubrió que muchos guerreros poderosos también poseían un haki de observación considerable. Podían predecir sus ataques hasta cierto punto, incluso alterando su percepción. Además, cuando la velocidad o la fuerza del oponente alcanzaban cierto nivel, incluso si podía predecir el ataque, su cuerpo podría no ser capaz de seguir el ritmo de la reacción. Tenía que hacer que su haki de observación fuera más agudo, más preciso, más penetrante. Comenzó a intentar explorar niveles más profundos de su haki de observación. Intentó percibir un futuro más largo. Aunque el mayor Fujitora había dicho que era difícil, quería intentarlo y ver si podía captar más fragmentos del futuro con mayor claridad. Intentó percibir la conciencia más profunda de su oponente. No solo las emociones e intenciones superficiales, sino y escondidas en lo más profundo de su subconsciente, sus verdaderos pensamientos y la lógica detrás de su siguiente decisión. Incluso intentó percibir esos impulsos más abstractos y elusivos. Por ejemplo, el impulso de un campo de batalla, la coerción de un ser poderoso, o incluso la trayectoria de algún misterioso destino. Estos niveles superiores de haki de observación son más difíciles de cultivar que el haki de armamento, y también más peligrosos. Cada exploración profunda de la percepción es como embarcarse en una aventura espiritual. Si uno no tiene cuidado, puede volverse loco por recibir demasiada información o información demasiado confusa, o incluso, perderse por completo en las infinitas ilusiones de la percepción. Capítulo 103. El mayor ganador de la guerra en la cima. Kai también es uno de los 4 emperadores.
Kai debe permanecer siempre absolutamente tranquilo y concentrado, como un explorador que camina sobre un acantilado, explorando cuidadosamente este reino espiritual, lleno de incógnitas y peligros. De esta manera, Kai comenzó un período de entrenamiento loco en el cuartel general de la Marina, casi aislado del mundo. Aunque el cuartel general de la Marina era una organización enorme con una jerarquía estricta, llena de reglas y restricciones, también le proporcionaba a Kai un invernadero sin precedentes que le permitía concentrarse temporalmente en el entrenamiento sin distracciones, aunque la atmósfera en este invernadero podría no ser tan amigable. Dedicó casi todo su tiempo y energía al cultivo. Durante el día, se presentaba en los campos de entrenamiento del cuartel general de la Armada, que estaban equipados con el material más avanzado. Él llevaría un peso especialmente hecho que era tan pesado que era impactante, y llevaría a cabo un entrenamiento físico aburrido pero extremadamente efectivo. O practicaría cubriendo y endureciendo el haki de armamento una y otra vez en esos objetivos de aleación extremadamente duros. O sostendría el bastón y la espada calma, y practicaría en silencio esos extraños movimientos de espada que combinaban su percepción única y habilidades de combate en un campo abierto. Por la noche, regresaba a su apartado cuartel, se sentaba con las piernas cruzadas y entraba en un profundo estado de meditación. Sumergió su conciencia en el silencioso y sombrío mundo interior, repleto de información infinita, perfeccionando su haki de observación y explorando niveles superiores de percepción. Al mismo tiempo, también, luchó con ahínco contra las sombras del pasado y las luchas internas que surgían de lo más profundo de su corazón de vez en cuando. Rara vez participó en alguna actividad social dentro de la Marina. Ya fuera una cena y fiesta con colegas o una reunión colectiva de la organización superior, a menos que fuera requerido su asistencia, él estaba ausente de todas ellas. Siempre se mantuvo apartado, como una sombra silenciosa, aislado del enorme y ruidoso colectivo de la Marina. Su uniforme azul marino, siempre blanco e inmaculado, tenía una ligera misofobia y su percepción le permitía evitar fácilmente las manchas, su mirada vacía y su temperamento frío y distante formaban un contraste, extremadamente inconsistente, incluso incompatible. La ceguera, una condición fisiológica que la gente común considera un gran defecto, se ha convertido en una de sus mayores ventajas en el cultivo en este momento. Como no puede ver, puede bloquear mejor la información visual compleja y distractora del mundo exterior, concentrando así toda su atención en su percepción interna y en el control de su propia fuerza. Como no podía ver, naturalmente evitaba muchas interacciones sociales y entretenimientos innecesarios y podía dedicar más tiempo y energía a la práctica aburrida y ardua. Su intensidad de entrenamiento casi autodestructivo y la visible tasa de crecimiento de su fuerza similar a un cohete, aunque los extraños no podían ver completamente a través de sus antecedentes, podían sentir claramente que el aura en él se estaba volviendo más fuerte y más peligrosa, atrajeron naturalmente la atención de los soldados y oficiales navales circundantes. Miraron a este mayor general ciego, siempre reservado, taciturno y entrenado como un loco, con los ojos llenos de diversas emociones complejas. Ten reverencia. Después de todo, la fuerza aterradora y los métodos despiadados que Kai mostró en la primera misión fueron suficientes para hacer que la mayoría de las personas no se atrevieran a provocarlo fácilmente. Curioso. Todos querían saber cómo este hombre ciego podía poseer una fuerza tan poderosa y cuántos secretos escondía. Pero más que eso, había alienación y un toque de miedo indescriptible. El aura fría, distante de Kai, así como su comportamiento siempre esquivo e insondable, hicieron que las personas subconscientemente quisieran mantener su distancia de él. Sentían que esta persona, no era un colega con el que podían comunicarse y llevarse bien normalmente, sino más bien como un arma que podía desenvainarse y lastimar a otros o a ellos mismos en cualquier momento. De esta manera, Kai se convirtió en un practicante solitario en el cuartel general de la Marina, una persona que era al mismo tiempo respetada y alienada. El rápido ascenso de Kai como soldado aerotransportado, así como su estatus especial y actitud arrogante que son incompatibles con la Marina en su conjunto, inevitablemente tocarán los nervios de algunas personas y atraerán algunas voces discordantes y desafíos. La Armada, como una enorme organización con estricta jerarquía y antigüedad, nunca ha carecido de personas que tienen un alto concepto de sí mismas o que no soportan que otros tomen atajos.
Especialmente después de que Kai, el hombre ciego y ex socio pirata según los rumores, ascendió al rango de mayor general del cuartel general con un supuesto mérito, se convirtió en una espina en los ojos y la carne de muchas personas. Finalmente, en una tarde aparentemente normal, cuando Kai terminaba un día de entrenamiento y estaba a punto de regresar al cuartel, los problemas llamaron a su puerta. Oye. ¿Eres el general mayor ciego Jin-Sin? Una voz provocativa y ligeramente juvenil sonó detrás de Kai. Kai se detuvo y no miró hacia atrás, sino que simplemente sintió con calma la fuente del sonido. Eran tres jóvenes vestidos con uniformes de oficiales navales. El que iba al frente era alto y fuerte. Aunque guapo, sus ojos estaban llenos de arrogancia y griega. Hostilidad no disimuladas. El aura que emanaba no era precisamente débil, y se acercaba al rango de coronel en este departamento, e incluso rozaba el umbral del general de división. Era evidente que era un líder entre la generación más joven, que se estaba formando como figura clave en la marina. ¿Pasa algo? El tono de Kai era tranquilo, como si le estuviera preguntando a una piedra al costado del camino. Escuché que eres tan poderoso. ¿Ascendiste al rango de mayor general basándote en un solo logro oportunista? El joven oficial al mando cruzó los brazos y habló con condescendencia, con un tono lleno de desdén y provocación. Realmente me gustaría preguntarte, ¿héroe ciego? ¿Cuánta habilidad real tienes? Los dos compañeros detrás de él también sonrieron como si estuvieran disfrutando del espectáculo y obviamente estaban allí para apoyarlo. Kai comprendió inmediatamente la intención de la otra parte. Esta es una provocación típica causada por los celos y la insatisfacción. Este tipo de cosas parecen ser inevitables en cualquier organización. Kai no quería prestar atención a esta aburrida provocación. Él solo quería regresar lo más pronto posible para continuar con su cultivo. Pero las palabras insultantes, especialmente héroe ciego y oportunista, y la hostilidad no disimulada todavía hacían que su frío corazón se sintiera un poco infeliz. Quizás sea hora de que estas personas que solo están sentadas en el pozo, observando el mundo desde la distancia, se enfrenten un poco a la realidad. Dejarles saber que hay personas a las que nunca pueden permitirse ofender. Pensando en esto, Kai se giró lentamente y miró al provocador joven oficial, con un arco frío como un cuchillo en la comisura de su boca. ¿Cómo te gustaría pedir un consejo? La voz de Kai permaneció tranquila, pero contenía un matiz de peligro. El joven oficial obviamente no notó el peligro en el tono de Kai. En cambio, parecía aún más emocionado y orgulloso por el desafío de Kai. Pensó que Kai estaba asustado por su aura, o no se atrevió a rechazar su desafío. Es muy sencillo. Dijo el joven oficial con arrogancia. Aquí mismo. Hagamos una competencia. Lo justo. A ver si tú, un general que dependía de la suerte para llegar a la cima, estás realmente cualificado para llevar esta estrella. Mientras hablaba, ya había realizado el movimiento inicial del bloque de hierro entre los 6 estilos de la armada, obviamente con ganas de competir en habilidades físicas. Poder. Kaya sintió y luego, añadió. Sin embargo, puede que no sea tan fácil para mí detenerme en el momento adecuado. Ja. Qué descarado. El joven oficial estaba furioso por las palabras aparentemente tranquilas pero despectivas de Kai. Entonces, a ver qué puedes hacer. Afeítate. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el joven oficial desapareció de su posición. Cargó contra Kai a una velocidad vertiginosa, como una bala de cañón. Claramente pretendía usar su veloz movimiento de los 6 estilos para pillarlo desprevenido. Luego, usaría su preciada pistola de dedos o patada de tormenta para terminar la pelea. En su opinión, contra un ciego, la velocidad era su mayor ventaja. Sin embargo, en el momento en que lanzó el shave, justo cuando pensó que era tan rápido que el oponente no podía reaccionar, se sorprendió al descubrirlo. Ese ciego, en realidad, parecía haber previsto el futuro. En cuanto empezó a moverse, ya estaba, un paso adelante. Se hizo medio paso a un lado. Un semipaso extremadamente pequeño y, sin embargo, extremadamente preciso. Justo a tiempo, evitó perfectamente su inevitable ataque directo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría seguir mi ritmo? Incluso, predecirlo. El joven oficial estaba incrédulo. Justo cuando su ataque falló y su cuerpo se puso rígido brevemente, Kai se movió. Sus movimientos no eran rápidos.
Se podría decir incluso, un poco lento. Él simplemente, levantó un dedo. Un dedo que parece normal, incluso un poco delgado. Entonces, ese dedo, como una mariposa revoloteando entre las flores, aparentemente casual y ligeramente, tocó un cierto punto de acupuntura extremadamente oculto, o nódulo nervioso, debajo de la axila del joven oficial que estaba expuesto debido a la rápida carrera hacia adelante. Parecía haber una vibración débil, apenas perceptible en las yemas de los dedos. ¿Kai ha incorporado algunos de los principios de la fruta temblor en sus ataques? Bien y... El joven oficial sintió un hormigueo agudo en las axilas que se extendió al instante por todo su cuerpo. Fue como si le hubiera alcanzado una corriente eléctrica de alto voltaje. En ese instante, toda su fuerza se desvaneció como una marea. Su cuerpo se desplomó y se desplomó al suelo. Ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie. Segundos para matar. No. Ni siquiera lo mataron. Más bien, lo engañaron por completo. Los dos compañeros que habían estado viendo el espectáculo quedaron completamente atónitos. Ni siquiera vieron cómo Kai atacó. Solo vieron a su líder correr hacia adelante como un borracho, y de repente, un solo empujón de ese ciego lo mandó al suelo. ¿Qué clase de brujería es esta? Kai retiró lentamente sus dedos, su rostro aún mostraba esa expresión tranquila. Ni siquiera miró al joven oficial que estaba en el suelo, cuyo rostro estaba sonrojado por la vergüenza y la incredulidad. Él simplemente usó esos ojos vacíos para mirar a sus dos aterrorizados compañeros, y dijo en un tono y lo suficientemente frío como para congelar el alma. ¿Hay alguien más a quien le gustaría pedir consejo? Los dos jóvenes oficiales, atraídos por la mirada abismal de Kai, sintieron un escalofrío penetrante que les recorrió la cabeza. ¿Cómo se atrevían a ser irrespetuosos o provocativos? Negaron con la cabeza frenéticamente, como pollos picoteando arroz, y luego, frenéticamente, ayudaron a su compañero inerte a ponerse de pie. Como si hubieran visto un fantasma, huyeron presas del pánico sin siquiera mirar atrás. Kai observó, y sintió, sus avergonzadas figuras que se alejaban, y un arco frío apenas perceptible apareció en la comisura de su boca. Mata al pollo para asustar al mono. El efecto parece ser bastante bueno. Sabía que después de este intercambio, las voces dentro del cuartel general de la Marina que querían causarle problemas por celos o insatisfacción probablemente, se calmarían por un tiempo. Por supuesto, también sabía que ese enfoque solo profundizaría la brecha entre él y el resto de personas. Pero, ¿y qué? Él no necesita amigos. Solo necesitaba, fuerza. Y. Tiempo de cultivo, sin interrupciones. Se dio la vuelta y continuó caminando hacia su cuartel como si nada hubiera pasado. Todo lo que quedó atrás fue el campo de entrenamiento vacío y. Un rastro de, un aliento frío que palpitaba con fuerza en el aire. Mientras se concentraba en el entrenamiento en el cuartel general naval, Kai nunca relajó su recopilación y análisis de información externa. Utilizó el enorme y eficiente sistema de inteligencia 653 dentro de la Armada, aunque la autoridad a la que podía acceder era limitada, estaba mucho más allá de la de los distribuidores de inteligencia externos, y su propia red de inteligencia subterránea establecida en secreto para monitorear de cerca los cambios drásticos en todo el patrón mundial después de la batalla de Marineford. Tal como lo esperaba, la muerte de Barba Blanca fue como abrir la caja de Pandora, desatando por completo el caos en el Nuevo Mundo. Barba Negra TH. El mayor ganador y disruptor de la guerra de Marineford. Tras obtener el aterrador poder de la fruta temblor y domar a un grupo de prisioneros legendarios y feroces, se elevó a la fama como un cometa. Expandió su influencia en el Nuevo Mundo con extrema brillantez y brutalidad. No solo se apoderó rápidamente de la mayoría de los territorios de Barba Blanca, sino que también eliminó sin piedad a las fuerzas restantes de Barba Blanca y a otras bandas piratas que se negaron a someterse a él. Los poderes duales de su fruta oscura y la fruta temblor desataron un poder aterrador, casi imparable. Innumerables piratas que una vez dominaron el Nuevo Mundo se convirtieron en peldaños para su ascenso al trono de los nuevos 4 emperadores. Una nueva era de señores oscuros, conocidos como Barba Negra, ha surgido. Su amenaza e imprevisibilidad incluso amenazan con superar a las de Barba Blanca. Y aquellas supernovas que lograron escapar en el archipiélago Sabaody, como alevines arrojados al mar aún más turbulento del Nuevo Mundo, comenzaron sus propias luchas y. A avivar la tormenta. Eustace Kid sigue tan violento y desenfrenado como siempre.
Se dice que, poco después de llegar al Nuevo Mundo, formó una breve alianza con sus compañeros supernovas, el mago Hawkins y el pirata de la radio Apo, para atacar a Shanks el pelirrojo, uno de los 4 emperadores. Aunque el resultado es incierto, sus audaces acciones son suficientes para conmocionar al mundo. Trafalgar Law todavía mantiene su estilo tranquilo y extraño. No parece tener prisa por expandir su poder, sino que usa la habilidad de su fruta de cirugía para llevar a cabo algunas operaciones y planes secretos desconocidos en varios rincones del Nuevo Mundo. Su delicada relación con el gobierno mundial e incluso Doflamingo también hace que su futuro esté lleno de incertidumbre. En cuanto a Luffy Sombrero de Paja, las noticias sobre él se han vuelto extremadamente escasas y vagas. Desde que sufrió un colapso mental durante la batalla de Marineford y fue rescatado por Law, parecía haber desaparecido por completo de este mundo. Nadie sabía a dónde fue ni si estaba vivo o muerto. Este chico del sombrero de paja, que una vez sacudió al mundo, parece haberse retirado temporalmente del escenario de la historia. Kai permaneció escéptico. Basado en su comprensión de Luffy, este tipo nunca desaparecería tan fácilmente. Además de la turbulenta situación en el mundo pirata, otra cosa a la que Kai prestó mucha atención fueron los movimientos del ejército revolucionario. El estallido de la guerra en la cima y la caída de Barba Blanca sin duda trajeron enormes oportunidades y desafíos a esta misteriosa organización que siempre ha estado comprometida a derrocar el gobierno mundial. Capítulo 104. Dragón quiere vengar a Luffy. Kai lo aplasta hasta la muerte fácilmente. Kai percibía, gracias a información extremadamente secreta, que las actividades del ejército revolucionario parecían más frecuentes y activas que antes. Incitaban rebeliones por todo el mundo, liberaban esclavos y difundían ideas liberales, librando una batalla encubierta aún más intensa contra la agencia secreta del gobierno mundial, el Departamento del PC. Aunque el líder del ejército revolucionario, Monkey D. Dragón, el criminal más despiadado del mundo, seguía siendo tan misterioso como un dragón, Kai percibía con claridad que esta tremenda fuerza oculta bajo las corrientes subterráneas del mundo se acumulaba y crecía constantemente, esperando el momento de derrocarlo por completo. La Armada, los 4 emperadores, los 7 señores de la Guerra del Mar, las supernovas, el ejército revolucionario, y solitarios como él que vagaban fuera de todas las fuerzas, el mundo entero es como una olla a presión a punto de hervir, con diversas fuerzas que colisionan y se cuecen violentamente. En cualquier momento, una batalla final, más aterradora y magnífica que la guerra en la cima, puede estallar. Kai analizó con calma la inteligencia compleja, como un jugador de ajedrez que se mantiene a un lado, evaluando el poder, la intención y la amenaza potencial de cada pieza en el tablero. Barba Negra TH era sin duda uno de sus oponentes más temidos. Un monstruo que poseía simultáneamente 2 habilidades de fruta del diablo de primer nivel, su fuerza probablemente se acercaba o incluso superaba la de un almirante de la Armada. Además, su naturaleza traicionera, astuta y sin escrúpulos lo hacía increíblemente difícil de defender. Un encuentro futuro en el Nuevo Mundo sería una auténtica pesadilla. Esas supernovas, aunque aún algo inmaduras, poseían un inmenso potencial y ambición. Eran las pioneras de la nueva era, destinadas a convertirse en disruptores importantes en los océanos del futuro. Kai memorizó cada una de sus habilidades y características, evaluando si podrían convertirse en futuros enemigos o objetos de explotación. El ejército revolucionario es una existencia aún más misteriosa e impredecible. Son enemigos mortales del gobierno mundial, pero sus ideas y formas de hacer las cosas no parecen ser del todo coherentes con el orden que persigue Kai. Es difícil decir si seremos amigos o enemigos en el futuro. En cuanto a Luffy Sombrero de Paja, aunque Kai deliberadamente no le prestó demasiada atención, en el fondo de su corazón, no podía ignorarlo por completo. Este hombre, que poseía el aura dominante de un rey, siempre capaz de crear milagros y con quien guardaba un rencor inseparable, sin duda volvería a aparecer ante él en el futuro. Y ese encuentro podría ser el momento que finalmente lo pusiera todo patas arriba. Kai memorizó en silencio toda la información y el análisis. Sabía que debía mejorar su fuerza lo antes posible. En esta era turbulenta donde surgían individuos poderosos en masa, solo con la fuerza suficiente se podía controlar verdaderamente el propio destino, sobrevivir en el futuro aún más caótico y cruel, y finalmente alcanzar las metas. Su mirada, los ojos de su corazón, volvió a ser incomparablemente firme y fría. Hay que acelerar el cultivo.
En el ambiente opresivo y competitivo del cuartel general de la Marina, Kai era como una máquina incansable, llevando a cabo frenéticamente sus tareas mientras utilizaba todos los recursos y el tiempo disponibles para dedicarse a un entrenamiento casi autodestructivo. Era como un trozo de acero fino arrojado a un horno. Bajo la constante forja del fuego y los fuertes martillos, se volvió más duro y afilado, pero también, más frío. Durante este período solitario y pesado, las noticias ocasionales sobre Fujitora Senpai se convirtieron en uno de los pocos consuelos y vínculos complejos en lo profundo de su corazón. A través de los canales de inteligencia dentro de la Marina y la red de inteligencia subterránea que mantenía en secreto, Kai se enteró de la situación actual de su mentor Fujitora Ichizo. Tal como Fujitora había dicho, realmente había superado el sin precedentes reclutamiento mundial y se había unido oficialmente a la Armada. Y casi de inmediato, con su innegable y monstruosa fuerza, la fruta de la gravedad combinada con una esgrima de primera yaqui, y su singular filosofía de justicia, imbuida de benevolencia y rectitud, causó un gran revuelo en la Armada. Se dice que la fuerza que mostró durante la prueba de alistamiento sorprendió incluso a los almirantes presentes. Se dice que propuso abierta y abiertamente la extremadamente sensible y audaz propuesta de abolir por completo el sistema de los 7 señores de la guerra del mar en público, lo que provocó una enorme controversia y discusión dentro de la Marina. Se dice que, aunque es ciego, su poderoso haki de observación y su percepción de los corazones de la gente le otorgan una visión y un juicio mucho más allá de los de la gente común, y es profundamente admirado por algunos generales iluminados y soldados de base. Al final, bajo la fuerte oposición del almirante de la Armada, tanto Sengoku como más tarde Akainu parecían haber reconocido la fuerza de Fujitora y hasta cierto punto su disponibilidad. Fujitora fue promovido directamente como una excepción y se convirtió en candidato a almirante del cuartel general de la Armada. Esta noticia hizo que Kai se sintiera extremadamente complicado. Por un lado, se sentía sinceramente feliz y admirado por Fujitora Senpai. Su fuerza y carisma, sin duda, brillaban como la luna en el cielo nocturno, irresistibles dondequiera que iba. Haber alcanzado tan alto estatus y prestigio dentro de la rígidamente jerárquica Armada a un ritmo tan rápido era testimonio de sus extraordinarias habilidades. Incluso se sentía un poco orgulloso. Después de todo, esta figura legendaria, a punto de convertirse en uno de los mejores combatientes de la Armada, era su mentor, aunque no oficialmente. Pero, por otro lado, también se dio cuenta más claramente de que el camino de la justicia que él y el mayor Fujitora tomaron podría, realmente estar volviéndose cada vez más diferente. El mayor Fujitora decidió unirse a la Marina para promover reformas desde dentro, abolir los 7 señores de la guerra del mar y hacer realidad sus ideales de justicia que están llenos de benevolencia y protección de los débiles. Parece preferir un enfoque del cambio suave, de abajo hacia arriba y orientado a las personas. ¿Y yo qué? Aunque también estoy en la Marina, aunque con segundas intenciones, y aunque también odio a los piratas y el caos, lo que busco parece ser, un orden más despiadado y rígido, de sangre de hierro, dispuesto incluso a sacrificar y emplear males necesarios. Parece que prefiero una estabilidad impuesta y mantenida de arriba a abajo, basándose en la fuerza absoluta. Aunque tanto el maestro como el aprendiz vestían uniformes navales, su comprensión y práctica de la justicia parecían estar, cada vez más alejadas, e incluso, existía la posibilidad de que se convirtieran en enemigos. Esta constatación provocó en el corazón de Kai un sentimiento indescriptible de melancolía y soledad. En este enorme y frío sistema naval, la única persona que realmente podría comprenderlo y hacerle sentir un poco de calidez y un sentido de pertenencia parece haber emprendido un camino diferente al suyo. En el futuro, ¿realmente tendrá que seguir caminando solo por este frío y cruel camino? Kai no lo sabía. Lo único que podía hacer era volver a enterrar esa compleja emoción en lo profundo de su corazón y luego, continuar concentrándose en la tarea y la práctica en cuestión. Tal vez, solo cuando realmente posea el poder de estar a la par, o incluso superar, a sus predecesores, estará calificado, para reexaminar y redefinir su Tao entre sí. A medida que el estatus de Kai dentro de la Armada aumenta, aunque está acompañado de controversia, su fuerza y sus logros son reales, y es asignado a la Fuerza de Operaciones Especiales que reporta directamente al mariscal, comienza a estar expuesto a algunas misiones e información más confidenciales y oscuras.
Entre ellos se encuentra información ultra secreta relacionada con la legendaria arma antigua Pluton que solo circula entre los niveles más altos de la Armada y el departamento de CP. Tal vez fue cuando se le ordenó ayudar al departamento de CP, aunque no tenía buenos sentimientos hacia estas personas, pero a veces la misión lo requería, para rastrear una organización subterránea que estaba involucrada con los dibujos de diseño de Plutón. Tal vez mientras consultaba algunos archivos de alto secreto sobre las 7 aguas y el legendario carpintero de barcos, el señor Tom. O tal vez, el mariscal Akainu le reveló deliberadamente alguna información relevante con algún propósito de probarlo o explotarlo. En resumen, Kai se encontró de nuevo con Plutón, un nombre que podría hacer temblar al mundo. Además, aprendió más, los impactantes secretos que se ocultan bajo la superficie. Se enteró de que aunque Frankie quemó los dibujos de diseño originales de Plutón confiados por el señor Tom y transmitidos de generación en generación frente al CP-9 durante el incidente de Judicial Island. Sin embargo, el gobierno mundial y la Armada no parecen haber abandonado por completo su deseo e investigación sobre este legendario y poderoso acorazado. Se rumorea que el Dr. Vegapunk, el genio científico más misterioso del gobierno mundial, podría haber dominado parte de la tecnología esencial de Plutón en las últimas décadas. Quizás incluso tenga una copia de seguridad o una restauración parcial de los planos. Por eso el gobierno mundial no se ha dado por vencido del todo con Frankie Iceberg. También se enteró de que ha habido una gran controversia dentro de la Armada y el gobierno mundial sobre cómo lidiar con este dibujo de diseño posiblemente existente y si deberían tratar de revivir esta antigua arma que es lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo. Los intransigentes, liderados por Akainu, parecen inclinados a apoderarse de él. Creen que solo poseyendo este poder destructivo absoluto e inigualable podrán intimidar a los 4 emperadores, poner fin a la era de los piratas y establecer la justicia absoluta eterna. Aunque, este poder en sí mismo está plagado de peligros e incontrolabilidad. En su opinión, en lugar de dejar que este poder caiga en manos de los piratas o del ejército revolucionario, es mejor apoderarse de él en manos del propio gobierno mundial. Otras facciones más racionales o conservadoras, como posibles generales pacifistas o aquellos con una comprensión más profunda de la verdad histórica, están llenas de miedo y preocupación. Creen que las armas antiguas son un tabú, una plaga capaz de destruir el mundo. Si se recrean, sin importar quién las consiga, traerán un desastre catastrófico al mundo entero. Abogan por la destrucción completa de toda la información e investigación sobre Plutón, dejándolo languidecer para siempre en el polvo de la historia. Esta enorme controversia interna y divergencia de líneas hizo que Kai estuviera más consciente y vigilante sobre los asuntos internos de la enorme organización del gobierno mundial y la Armada. Se dio cuenta de que la organización a la que servía no era una entidad monolítica, ni tan brillante ni tan justa como se anunciaba. Además, estaba llena de luchas de poder, conflictos ideológicos y griega. Una oscuridad y un peligro ocultos que podrían destruir el mundo. También sintió una especie de vigilancia interior y griega. Un dejo de inquietud hacia el llamado poder de Plutón. Aunque él también persigue el poder, incluso acepta que se puede tomar un mal necesario en aras del orden. Pero, crear el arma definitiva que fácilmente podría destruir una isla y matar incontables vidas, eso estaba más allá del costo que podía aceptar. Este tipo de poder no debería existir en este mundo, no importa quién lo tenga. Kai guardó en silencio todos estos susurros sobre Plutón y disputas internas en su corazón. Sabía que esto podría ser la mecha que encendiera un conflicto mayor en el futuro. Y él mismo, estando en la marina, debe ser más cauteloso para evitar verse involucrado en este plan loco que puede llevar a la destrucción del mundo. Al mismo tiempo, esto también le hizo pensar un poco más sutilmente sobre el camino que había elegido. Quizás, apoyarse únicamente en la Armada como plataforma no era la única manera de lograr el orden que imaginaba. Quizás, la propia Armada podría incluso ser objeto de una futura corrección. Por supuesto, estas son solo ideas vagas. En este momento, todo lo que puede hacer es seguir volviéndose más fuerte, seguir acumulando fuerza, seguir, observar fríamente y esperar la oportunidad. El tiempo, como el agua que fluye en el este, nunca se detiene. Después de que se disipó el humo de la batalla de Marineford, el mundo entero entró en un período especial, aparentemente tranquilo en la superficie, pero de hecho estaban surgiendo corrientes subterráneas y la situación estaba cambiando dramáticamente.
Después de experimentar el gran dolor de perder a su hermano y el golpe de ser separado de sus compañeros, Luffy Sombrero de Paja parecía haber quedado completamente en silencio y desaparecido del escenario mundial. Nadie sabía a dónde fue ni cuándo reaparecería. Pero Kai sabía que alguien como Luffy nunca se hundiría en la desesperación. Debe estar en algún lugar desconocido, acumulando fuerza en silencio, esperando ese momento prometido dentro de 2 años. El propio Kai no se relajó en absoluto durante los 2 años que más tarde se denominaron después del gran acontecimiento. Era como una máquina de cuerda, dedicándose por completo a la misión de la Marina y a su propio entrenamiento loco. Estos 2 años han visto su fuerza mejorar a pasos agigantados y sus logros se acumulan rápidamente. Su unidad de operaciones especiales, bajo el mando directo del mariscal, se había convertido en el cuerpo de bomberos y recolector de chatarra de la Armada para gestionar las misiones más desafiantes y peligrosas. Y Kai, con su asombrosa percepción, su rapidísima eficacia en combate y su estilo despiadado, se había convertido en el as más temido y formidable de la unidad. Sus huellas están por todos los rincones del Nuevo Mundo. Una vez se adentró en el área fronteriza entre la esfera de influencia de los 4 emperadores Kaido y Big Mom para llevar a cabo peligrosas misiones de reconocimiento de inteligencia, y escapó ileso bajo las narices de los 2 emperadores del mar. Una vez dirigió un equipo para atacar y destruir varios grupos clandestinos notorios en el Nuevo Mundo que se dedicaban al tráfico de personas y al contrabando de frutas del diablo, y rescató, aunque no tomó la iniciativa, sino que lo hizo como parte de la misión, a miles de esclavos. Había recibido órdenes secretas de dar caza a numerosos piratas feroces cuyas recompensas alcanzaban cientos de millones de bayas, lo que les valió una reputación formidable en el Nuevo Mundo. Cada batalla era brutal, pero también mejoraba enormemente su experiencia de combate y el uso de su Haki. Incluso mostró increíbles habilidades de juicio y ejecución en algunos eventos complejos que involucraban conflictos al borde de las fuerzas de los 4 emperadores, salvaguardando inteligentemente los intereses de la Armada, o debería decir, los intereses del almirante Akainu, y logrando logros militares sobresalientes que harían que incluso los vicealmirantes del cuartel general se dieran cuenta. La finalización exitosa de cada misión significa que el estatus y la reputación de Kai dentro de la Marina se han elevado a un nivel superior. Aunque todavía hay muchas personas que se muestran escépticas e insatisfechas con su origen especial y su estilo despiadado, frente a su verdadera e irrefutable fuerza aterradora y sus logros sobresalientes, esas voces cuestionadoras se han ido debilitando gradualmente. Su rango se disparó como un cohete, de candidato a vicealmirante, o mayor general a vicealmirante. Pronto superó el umbral del vicealmirante, convirtiéndose en uno de los vicealmirantes más jóvenes y misteriosos del cuartel general de la Armada. Y. Parecía que estaba a solo un paso del puesto que representaba el máximo poder de combate en la Armada. Almirante. El poder en sus manos creció, los recursos que podía movilizar crecieron, y la información confidencial a la que podía acceder se volvió cada vez más crucial. Sentía que se acercaba cada vez más a la posición donde realmente podría influir en el mundo y moldear el orden. Capítulo 105. La madre de Luffy será coronada. Los Sombrero de Paja sufrirán un destino peor que la muerte. A medida que el estatus de Kai en la Marina aumentaba rápidamente y su ceguera única y su increíble capacidad de observación se volvían cada vez más populares, un nombre en clave informal lleno de asombro y misterio comenzó a difundirse silenciosamente dentro de la Marina, especialmente entre los altos mandos. Este nombre clave no fue otorgado oficialmente por la Armada, sino más bien como una especie de descripción intuitiva de sus habilidades e imagen y un cierto grado de etiquetado. Algunos, basándose en su aterradora capacidad de verlo todo a pesar de ser ciego, lo llaman el ojo de la mente. Esto significa que puede usar los ojos de su mente para ver a través de todo en el mundo y comprender la maldad en los corazones de las personas. Algunos, basándose en su estilo de siempre envuelto en sombras, atacando con crueldad y decisión, como un agente de la ley en el inframundo, lo llaman la visión oscura. Esto se refiere a su visión-percepción, que parece provenir del inframundo y puede traer muerte y juicio. Algunos, basándose en su absoluta calma durante la batalla, su silencio absoluto y su forma de retirarse silenciosamente tras un solo golpe, lo llamaban nirvana. Esto significaba que dondequiera que iba, todo ruido y maldad se desvanecían en el silencio.
Ojo de la mente, visión meditativa, nirvana, estos nombres clave, llenos de misterio y asombro, comenzaron a asociarse cada vez más con el nombre Kai. Como etiquetas invisibles, moldearon aún más su imagen única tanto dentro como fuera de la marina. Un hombre ciego y poderoso con una fuerza insondable, crueldad, un origen misterioso y al mismo tiempo imponente y alienante. Kai permaneció indiferente ante esto. Un nombre en código es solo un símbolo. Lo que más le importa es la fuerza absoluta representada por el símbolo. Y en los últimos 2 años, a lo que más ha prestado atención y en lo que más energía ha invertido, es al entrenamiento de su mayor debilidad actual, el haki de armamento. Después del bautismo de la batalla de Marineford y las posteriores batallas de vida o muerte con los hombres fuertes del Nuevo Mundo, Kai se dio cuenta profundamente de que sin el apoyo del poderoso haki de armamento, su orgulloso haki de observación y sus habilidades finalmente serían solo castillos en el aire, y sería difícil para él ganar un punto de apoyo en un verdadero enfrentamiento máximo. Así que, en los últimos 2 años, además de llevar a cabo misiones, dedicó casi todo su tiempo y energía a la loca práctica del haki de armamento. Ya no se conformó con un simple recubrimiento y endurecimiento, sino que comenzó a buscar un nivel de aplicación más elevado. Recordó las enseñanzas del mayor Fujitora sobre penetración e integración, y trató de infiltrar su fuerza de voluntad más profunda y sutilmente en la energía del haki de armamento, no solo para formar una capa de caparazón, sino también para dejar que esta energía fluya, cambie y explote a voluntad, como una parte de su propio cuerpo. Recordó cómo había visto a guerreros de élite como Barba Blanca, Garp y Akainu usar su haki de armamento durante la batalla de Marineford. Lo usaban no solo para defenderse, sino también para condensarlo y desatar una aterradora fuerza de ataque capaz de aplastarlo todo. Incluso podían liberarlo externamente, creando ondas de choque invisibles o envolviéndolo alrededor de sus armas, aumentando significativamente la potencia de sus ataques. También recordó el poderoso estallido del haki de armamento al borde de la muerte, el brillo obsidiano del haki de armamento que suprimió temporalmente el veneno y atravesó las defensas de Patton. Esa sensación parecía ser la clave de la transformación cualitativa del haki de armamento. Entonces comenzó un intento más difícil y más peligroso. Ya no se contentaba con practicar con objetos inanimados en el campo de entrenamiento. Comenzó a buscar activamente un compañero de entrenamiento más fuerte. Aprovechaba las misiones para desafiar deliberadamente a poderosos piratas igualmente competentes en haki de armamento. En la lucha de vida o muerte, sentía, aprendía e imitaba el uso del haki de armamento del otro bando. Se obligaba a desplegar de nuevo ese poder de cambio cualitativo bajo extrema presión. Podría incluso usar los recursos dentro de la Armada para solicitar entrenamiento de combate de alta intensidad con ciertos generales de la Armada que también son conocidos por su haki armado, por supuesto, aquellos que son relativamente rectos o están dispuestos a guiar a sus subordinados, y en nombre del intercambio de ideas. Este proceso sin duda estuvo lleno de dolor y riesgo. Había sido golpeado y magullado innumerables veces en batalla. Incontables veces había sufrido lesiones internas por activar a la fuerza su inestable haki de armamento. Incluso casi perdió la vida varias veces debido a sus errores. Pero el trabajo duro al final dará sus frutos. Después de 2 años de entrenamiento casi loco y duro e incontables batallas de vida o muerte, el haki de armamento de Kai finalmente experimentó una verdadera y completa transformación, un cambio cualitativo. Zumbido. En una noche tranquila, Kai estaba una vez más entrenando en el campo de entrenamiento secreto del cuartel general de la Marina. De repente abrió los ojos, aunque no hubo ningún cambio visual, y luego levantó lentamente su mano derecha. Mientras su mente se concentraba, una energía invisible que era mucho más condensada, más pesada y griega. Llena de opresión que nunca surgió de su cuerpo como una marea. Entonces sí. Cubrir. Curar. Esta vez, no eran las vagas e inestables fluctuaciones de energía de antes. En cambio, era una capa de energía tan profunda como la obsidiana, que emitía un frío brillo metálico, llena de una dureza absoluta y un poder abrumador, una coraza de energía materializada. Esta armadura negra, color armadura, le cubría perfectamente todo el brazo derecho. Desde la punta de los dedos hasta el hombro. Se ajustaba a la perfección. Indestructible. Éxito. Por fin había dominado el sello distintivo del haki de armamento de alto nivel. Endurecimiento total, o parcial.
Además, su dureza y concentración incluso parecían superar las de su anterior encuentro, el Berserker Patton. Pero esto, no es el final. La mente de Kai volvió a moverse. La capa de energía negra y dominante que cubría su brazo derecho empezó a fluir, como un ser vivo. Ya no se quedaba solo en la superficie, sino que, comenzó a penetrar hacia adentro. Se fusionó perfectamente con sus músculos, huesos e incluso con sus meridianos. Sintió como si todo su brazo derecho se hubiera convertido en un arma humanoide, forjado con la aleación más dura y la voluntad más poderosa. Entonces, concentró su haki de armamento, que se había condensado al extremo, en la punta de su puño. Entonces golpeó el objetivo de prueba de superaleación que estaba frente a él, especialmente hecho por la armada y lo suficientemente fuerte como para soportar ataques por debajo del nivel de un almirante. No hubo un rugido estremecedor. De hecho, hasta el sonido era un poco apagado. Pero... quebrar. Se escuchó un ruido como de dientes que se rompían. En ese objetivo de prueba de superaleación de 1 metro de espesor, inesperadamente, con el puño de Kai como centro, aparecieron finas grietas, extendiéndose como una telaraña. Sabotaje interno. El corazón de Kai latía con fuerza. Aunque aún débil, este era sin duda, el prototipo de una aplicación superior del haki de armamento. El haki condensado en una fuerza invisible capaz de penetrar las defensas externas y destruir directamente la estructura interna del objetivo. Él, realmente había alcanzado el umbral de un reino superior de haki de armamento mientras dominaba el endurecimiento de todo su cuerpo. Kai lentamente retrajo su puño, sintiendo el dolor en su brazo causado por sobreestimular su aura dominante, la sensación de fuerza poderosa y sin precedentes. Finalmente, no pudo evitar curvar las comisuras de su boca en una sonrisa, llena de confianza y fría satisfacción. 2 años de duro entrenamiento. Incontables batallas a vida o muerte. Por fin, dio sus frutos. Un avance cualitativo en su haki de armamento. Esto no solo compensó por completo su mayor debilidad, sino que también elevó su fuerza general a un nivel completamente nuevo. Incluso si mira ahora todo el nuevo mundo, probablemente sea suficiente para ser considerado la figura número 1. Aunque todavía puede haber una brecha entre él y monstruos del nivel de los almirantes de la Armada y los 4 emperadores. Pero al menos, ya tiene las calificaciones para realmente ganarse un lugar en ese escenario y competir con esas potencias principales. Kai restringió lentamente su aura dominante y el brillo similar a la obsidiana retrocedió como la marea. Su figura desapareció una vez más en la oscuridad del campo de entrenamiento. Pero todos los que lo conocieron pudieron sentir que, este mayor general ciego parecía haberse vuelto, más peligroso y más, insondable. Se avecina una nueva era. Y ya estaba, listo. Mientras hacía grandes progresos en el haki de armamento, Kai nunca relajó sus esfuerzos por mejorar su habilidad más fundamental y principal. El haki de observación. De hecho, a medida que experimentaba más y más batallas y entraba en contacto con personas cada vez más fuertes, su comprensión y aplicación del haki de observación también entró en un nuevo reino que era más profundo y misterioso. Si el haki de observación anterior fuera más como un radar extremadamente sensible y un sistema de alerta temprana, podría detectar el alcance, capturar el movimiento, predecir ataques y comprender las emociones. Entonces, en opinión de Kai, el haki de observación actual es más como una especie de habilidad para resonar y comunicarse con todo el mundo. Su capacidad de prever brevemente el futuro ya no consiste únicamente en ver la vaga trayectoria del ataque con unas décimas de segundo de antelación. En un estado de intensa concentración, podía incluso, en un espacio muy reducido, prever con bastante claridad varias posibilidades que podrían ocurrir en los próximos 1 o 2 segundos. Esto hacía que sus decisiones y respuestas en combate fueran más serenas y previsoras, como si realmente pudiera controlar el futuro a corto plazo hasta cierto punto. Su percepción de las emociones y de las intenciones también se ha vuelto más matizada, e incluso, tiene una cierta cualidad penetrante. No solo podía percibir las emociones superficiales de los demás, sino también captar vagamente sus verdaderos deseos, miedos y malicia o bondad subconsciente, oculta en lo más profundo, incluso más allá de su consciencia. Esto le permitía, al interactuar e interrogar a la gente, como un adivino, discernir fácilmente la verdad de la falsedad.
Lo que le hizo sentir más maravilloso y asombroso fue que su percepción de ese sonido más profundo parecía haberse vuelto más clara. En la oscuridad de la noche, cuando meditaba sin distracciones, podía ocasionalmente oír más claramente algunos susurros que no pertenecían al ámbito del lenguaje humano. A veces es el sonido del viento. Ya no es solo un silbido o una suave brisa, sino una emoción. La alegría de la libertad. La furia de la tiranía. O un suspiro ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. A veces es el sonido del mar. Ya no son solo olas rompiendo contra la orilla, sino un abrazo maternal. Un profundo abismo. O un pulso antiguo y majestuoso, preñado de innumerables vidas y secretos. Incluso la hoja del bastón tranquilo en su mano, al resonar profundamente con su aura dominante, parecía emitir una tenue respuesta que solo él podía oír y comprender. Era una especie de espíritu de espada que anhelaba la batalla, sediento de sangre y también anhelaba una conexión espiritual con su amo. Aunque esta percepción del sonido de todas las cosas es todavía vaga, fragmentaria y difícil de comprender y controlar plenamente. Pero Kai sabía que su Aki de observación efectivamente había alcanzado un reino completamente nuevo e increíble. Este estado mental le otorgaba un control incomparable sobre su entorno. Ya fuera en la más absoluta oscuridad, en un campo de batalla caótico envuelto en fuego de artillería, o en una ciudad bulliciosa, llena de gente e información, podía percibir cada detalle con claridad y controlar cada cambio como un maestro absoluto. Este estado mental también le otorgaba una capacidad inimaginable para predecir las batallas. Cada intención, cada movimiento, incluso cada sutil cambio en la respiración y el ritmo cardíaco del oponente, se presentaba con claridad en su red cardíaca, como en cámara lenta. Esto le permitía siempre dar la respuesta más precisa y efectiva en el momento más oportuno. La cima del Aki de observación. Esta se convirtió en el arma más poderosa, fundamental y aterradora de Kai, y su sello distintivo. Hasta cierto punto, incluso compensaba sus deficiencias en el Aki de armamento, aunque había logrado un gran avance, aún necesitaba mejorar, y en su fuerza física pura. Esto lo convertía en una existencia aterradora, extremadamente impredecible y extremadamente difícil de derrotar. En los últimos 2 años, el tiempo, como un río impetuoso, no solo ha arrasado la estructura del mundo, sino que también ha tallado profundamente el corazón de Kai. Si Kai, que acababa de experimentar la traición y estaba sobreviviendo solo en el desierto, todavía estaba lleno de ira, falta de voluntad y una pizca de nostalgia por el pasado. Si decimos que Kai, que estaba entrenando con el mayor Fujitora, comenzó a tener pensamientos de benevolencia y rectitud y esperanza en el futuro. Entonces, Kai, quien había experimentado el bautismo de la batalla de Marineford, tenía sus manos manchadas con la sangre de Ace, y había estado luchando en la enorme y despiadada máquina de guerra de la Armada durante 2 años, su mundo interior había sido completamente cubierto por hielo frío, dejando solo la más pura obsesión por el poder y el orden. Demasiada matanza. Demasiada traición. Demasiada oscuridad. Fue testigo de la brutal represión llevada a cabo por la Marina para defender la justicia, y también fue testigo de los atroces crímenes cometidos por los piratas en pos de la llamada libertad. Ha entrado en contacto con los negocios sucios del gobierno mundial ocultos bajo el manto de la luz, y también ha experimentado la cruda ley de la jungla en el mundo subterráneo. Todo esto fue como el cincel más afilado, desgastando poco a poco la calidez, la ternura y el idealismo de su corazón, que quizá ya quedaba muy poco. Además, ha estado durante mucho tiempo bajo la influencia de la filosofía férrea del nuevo mariscal Akainu de justicia completa y tolerancia cero para el mal, aunque puede que no esté completamente de acuerdo con los motivos de Akainu, sus medidas duras y orientadas a los resultados coinciden con su retorcido deseo de orden en lo profundo de su corazón. Poco a poco, Kai se volvió más frío, más decidido y más serio. Ya casi nunca mostraba fluctuaciones emocionales evidentes. Ya sea enfrentando un sangriento campo de batalla, siendo condenado al ostracismo por sus colegas o enfrentándose a esos crímenes atroces, su rostro, en su percepción, siempre está cubierto con una capa de calma e indiferencia como 10.000 años de hielo. Parecía como si ya nada pudiera tocar fácilmente su fibra sensible. Sus ataques también se volvieron más directos y brutales. Al llevar a cabo misiones, ya no se plantea de vez en cuando si dejar a alguien con vida o evitar dañar a gente inocente tanto como sea posible, como hacía antes.
Se centró más en la eficiencia y los resultados. Mientras pueda completar la misión lo más rápido y eficazmente posible y eliminar a aquellos que identifica como la fuente del caos y el mal, no dudará en tomar cualquier medida necesaria, incluso si eso significa más muertes y sacrificios. Creía firmemente que todo lo que hacía era necesario. Todo esto es el precio que hay que pagar para establecer y mantener ese orden ideal, absolutamente estable en su mente. Interpretó las enseñanzas de Fujitora Senpai sobre la benevolencia y la rectitud como una especie de lujo que solo se puede otorgar después de poseer poder y control absolutos. Y antes de eso, todos los factores que obstaculizan el establecimiento del orden deben ser aplastados sin piedad. Se convirtió en una figura formidable, pero absolutamente inaccesible, en la marina. Es como una máquina de ejecución de justicia sin emociones y que opera eficientemente. Localiza con precisión el objetivo, elimina la amenaza sin piedad y luego, date la vuelta en silencio y márchate sin dejar palabras ni rastros innecesarios. Capítulo 106. A la orden. Millones de soldados de la Marina lanzan la venganza de Nami. Los soldados estaban asombrados por su fuerza y tenían miedo de su crueldad. Sus colegas estaban celosos de su ascenso y desconfiaban de sus antecedentes. Su superior, Akainu, utiliza sus habilidades y desconfía de sus ambiciones. Así, caminó solo por el camino de la marina, un camino lleno de gloria y poder, pero también lleno de frialdad, oscuridad y lucha sin fin. Aquellos ojos invisibles parecían volverse cada vez más profundos y vacíos. Parecía como si incluso el último rastro de emoción humana estuviera a punto de ser absorbido por la oscuridad sin fin. Llegó un momento casi 2 años después del final de la batalla de Marineford. El cuartel general de la Armada está celebrando una reunión estratégica de alto nivel extremadamente importante. El tema de la reunión fue sobre cómo lidiar con la situación cada vez más caótica en el Nuevo Mundo, cómo eliminar aún más las fuerzas restantes de Barba Blanca, cómo protegerse contra la expansión de Barba Negra y cómo lidiar con esas supernovas que están apareciendo como hongos después de una lluvia y son cada vez más difíciles de controlar. Todos aquellos que pueden asistir a esta reunión son generales de núcleo superior al rango de vicealmirante, así como representantes enviados por el gobierno mundial. Y Kai, con sus destacados logros militares acumulados en los últimos 2 años y su ascenso al rango de teniente general del cuartel general, también estaba entre ellos. Durante esta reunión de alto nivel con fuerte seguridad y una atmósfera solemne, la percepción de Kai de repente captó una aura poderosa que era familiar y parecía perdida hace mucho tiempo. Esa aura era tan firme como una montaña, tan tolerante como el mar, pero también llevaba consigo una especie de majestad incuestionable y una especie de persistencia en la benevolencia y la rectitud. Es Fujitora Senpai. A Kai no le pudo evitar dar un vuelco el corazón. Inmediatamente dirigió su atención hacia allí. Él percibió, que en el otro extremo de la mesa de conferencias, había una figura familiar que vestía el uniforme de un almirante de la Marina, aunque todavía podía ser un candidato o recién designado oficialmente, ya poseía la autoridad y el estatus de un almirante, con los ojos cerrados, una cruz de cicatrices en su rostro y una espada de bastón en su mano. De verdad es Fujitora Senpai. De verdad, se convirtió en almirante de la Marina. El humor de Kai se volvió complicado otra vez. Hay alivio y admiración, pero también una sensación de distancia indescriptible y vigilancia. La reunión está en curso. Kai percibió claramente que el discurso de Fujitora Senpai en la reunión se mantuvo fiel a su estilo habitual. Amable en sus palabras, pero notablemente firme en su postura. Continuó enfatizando la importancia de proteger a los civiles, criticó las deficiencias del sistema de los Shichibuka y exigió un sistema de justicia más benévolo en la Armada. En la sala de reuniones presidida por el almirante Akainu y llena de una atmósfera de completa justicia y sangre de hierro, sus opiniones parecían tan fuera de lugar, e incluso podría decirse que eran un poco duras. Kai podía sentir que aunque el almirante Akainu no decía nada en la superficie, el aura ardiente que exudaba obviamente se había vuelto más opresiva y disgustada. En cuanto a los demás comandantes navales, algunos expresaron su acuerdo y apoyo, algunos parecieron avergonzados o en desacuerdo, y algunos simplemente permanecieron en silencio para protegerse. Las luchas entre facciones y los conflictos ideológicos dentro de la Marina se mostraron vívidamente en este momento.
Después de la reunión, cuando todos abandonaban la sala de conferencias uno tras otro, Fujitora-senpai pareció, intencionadamente disminuir su ritmo. Y Kai, después de cierta lucha interna, por alguna razón desconocida, no se fue inmediatamente. El antiguo maestro y aprendiz, ahora colegas en la marina, se reencontraron, en este corredor que conduce al centro del poder. Y calma tu mente. Fue el mayor Fujitora quien habló primero. Su voz seguía siendo suave, pero parecía tener una sutil pesadez y griega. Distancia que antes. Fujitora, almirante. Kai dudó por un momento y finalmente usó el título oficial. Sintió que ya no podía dirigirse a la otra persona como mayor con tanta franqueza como antes. Realmente parecía haber una barrera invisible entre ellos. Los dos guardaron silencio por un momento. Había una atmósfera, sutil y extraña en el aire. Parece sí haber cambiado mucho últimamente. Fujitora habló lentamente, con un ligero dejo de preocupación en su tono. Tu aura se ha vuelto más fría y aguda. ¿Es este el Tao que quieres seguir? Fujitora-senpai, ¿aún lo sentía? El corazón de Kai tembló levemente. Pero rápidamente recuperó la compostura. Solo estoy haciendo lo que creo que es necesario. El tono de Kai era plano, sin ninguna emoción, para mantener el orden de la armada, para eliminar el mal que debe ser eliminado, a veces, tenemos que tomar algunas medidas más directas y efectivas. No lo refutó directamente ni lo admitió plenamente, sino que explicó su comportamiento de una manera, aparentemente razonable. Fujitora permaneció en silencio durante un largo rato. Sus ojos invisibles parecían capaces de penetrar el frío caparazón de Kai y ver la lucha en lo profundo de su corazón y. La oscuridad que crecía silenciosamente. Kai, la voz de Fujitora estaba llena de un matiz de exhortación sincera. El poder es para protección, no para destrucción. El orden es para la paz, no para la opresión. El mal necesario, es un camino extremadamente peligroso. Una vez que te embarcas en él, es fácil perder tu intención original y, con el tiempo, convertirte en la persona que una vez más odiaste. Sé que has experimentado un dolor y una traición que la gente común difícilmente puede imaginar. Fujitora suspiró, pero, no dejes que el odio y la obsesión por el poder cieguen tu corazón. Mira más de cerca, con el corazón, a esas personas comunes que luchan en lo más bajo de la sociedad y anhelan paz y tranquilidad. Quizás sean ellos a quienes realmente deberíamos proteger. Fujitora-senpai, ¿sigues preocupado por mí? ¿O quieres despertarme? Un rastro de calidez extremadamente compleja pasó por el corazón de Kai, pero rápidamente fue cubierto por una frialdad aún más dura. Él sabía que el mayor tenía buenas intenciones. También sabía que la benevolencia y la rectitud de sus predecesores podrían ser el camino más correcto. Pero señor, dijo Kai lentamente. Aunque su tono seguía siendo respetuoso, transmitía una firmeza incuestionable. La benevolencia y rectitud que mencionaste puede ser hermosa. Pero en mi opinión, es demasiado frágil en este mundo caótico y cruel. Solo estableciendo un orden absoluto e inapelable. Solo empleando los medios más contundentes y efectivos para erradicar por completo las causas profundas del caos. Podemos realmente lograr paz y tranquilidad duraderas. Aunque, este proceso requiera pagar un precio, que no pueden aceptar. Los caminos que tomemos pueden ser diferentes. Pero creo, que mi elección también es por, alguna forma de justicia. Las palabras de Kai trazaron una clara línea entre él y Fujitora. Después de escuchar esto, Fujitora cayó nuevamente en un largo silencio. Podía sentir claramente la creencia casi paranoica y distorsionada de Kai en su corazón. Sabía que este discípulo suyo en quien una vez había depositado grandes esperanzas, en su corazón, parecía haber emprendido un camino completamente diferente al suyo, lleno de peligros y oscuridad. Quería decir algo más, dar algún consejo más. Pero al final, simplemente suspiró suavemente. Y cada uno tiene su manera. Estás solo. Después de decir esto, Fujitora se apoyó en su bastón de espada y lentamente se alejó con un dejo de indescriptible soledad y. Decepción. Al observar, sentir, la figura de Fujitora-senpai que se alejaba gradualmente, y que parecía más pesada que antes, Kai sintió una sensación de vacío inexplicable y. Dolor en su corazón. La profunda amistad entre ellos, que alguna vez fue entre maestro y discípulo, y padre e hijo, parece haberse roto realmente.
Es más, a medida que avanzan más y más por los caminos que eligen, esta brecha probablemente se hará cada vez más profunda y, al final, será difícil de superar. Kai se quedó allí sin moverse durante un largo rato. Al final, simplemente se dio la vuelta en silencio, caminó en la dirección opuesta a Fujitora y caminó hacia la sombra que le pertenecía, que era aún más fría y solitaria. Con su fuerza indiscutible y las impresionantes hazañas militares que había acumulado durante los últimos 2 años, persiguiendo con éxito, o participando en la supresión de, varios piratas del Nuevo Mundo con recompensas que superaban los 100 millones, destruyendo varias grandes organizaciones criminales subterráneas e incluso logrando logros notables en conflictos marginales que involucraban a los 4 emperadores, el camino de Kai hacia el avance dentro de la Armada era prácticamente imparable. Después de completar con éxito una misión secreta extremadamente peligrosa e importante asignada por el propio almirante Akainu, el nombre de Kai finalmente fue incluido oficialmente en la lista de ascensos al más alto almirante del cuartel general de la Marina. Después de la fuerte recomendación del cuartel general de la Marina, principalmente la facción agresiva encabezada por Akainu, y la aprobación final de los máximos líderes del gobierno mundial, Kai fue nombrado oficialmente como vicealmirante del cuartel general de la Marina. De candidato a teniente general, aunque parezca estar a solo un paso, en el sistema jerárquico de la Marina, significa un enorme salto de poder y estatus. Convertirse en vicealmirante del cuartel general significa que Kai realmente ha ingresado al círculo central de toma de decisiones de la Marina y tiene mayor poder e influencia. Puede comandar una flota naval más grande. Puede movilizar más recursos navales e inteligencia. Incluso puede participar en la formulación de los planes de combate y las políticas estratégicas de la Marina hasta cierto punto. Estaba a un paso de alcanzar el máximo poder, el que realmente podía influir en el mundo y moldear el orden. Ese era, el almirante de la Marina. El ascenso de Kai volvió a causar un gran revuelo en la Marina. Aunque todavía existen voces de duda y de insatisfacción, en comparación con el revuelo causado por su anterior ascenso a mayor general, las voces de oposición esta vez son obviamente mucho menores. Después de todo, la aterradora fuerza y los extraordinarios logros militares que Kai ha demostrado en los últimos 2 años son suficientes para convencer a la mayoría de la gente, o no se atreven a desobedecer. Ya no es simplemente el general mayor ciego que confió en la suerte y los antecedentes la relación de Fujitora, para llegar a la cima. Cero solicitar flores. Ha utilizado su puño de hierro y sus brillantes logros militares para demostrar que es un monstruo que está verdaderamente calificado para ocupar este puesto. El propio Kai no se sentía muy feliz con este ascenso. Para él, el rango y el estatus militar no son más que herramientas y escaleras para alcanzar su objetivo final. Lo que más le importaba era el aumento real de poder y recursos que traería consigo esta promoción. Después de convertirse en teniente general, lo primero que hizo Kai fue comenzar a construir y cultivar conscientemente su propio equipo. Sabía muy bien que si quería realmente hacerse un hueco en el enorme y complejo sistema de la Marina y, en última instancia, lograr sus objetivos, confiar únicamente en su fuerza personal estaba lejos de ser suficiente. Necesita una fuerza directa, que sea absolutamente leal a él, capaz de entender y ejecutar eficientemente sus órdenes. Ya no podía aceptar encargos temporales como lo había hecho antes. Esas personas o bien desconfiaban de él y lo excluyeron, o bien eran incompetentes y no podían seguir su ritmo, o eran simplemente espías colocados a su alrededor por otras facciones. Él necesita una espada y un escudo que realmente le pertenezcan. Entonces, comenzó a usar su autoridad como teniente general y el prestigio o reputación, que había construido durante la misión de 2 años para buscar y reclutar selectivamente algunos talentos que consideraba utilizables. Sus criterios de selección no se basan en los antecedentes o la facción de la otra parte, sino más bien en la fuerza, la capacidad de ejecución y. Si pueden comprender y estar de acuerdo con sus ideas, al menos superficiales, sobre el orden y la eficiencia. Estos candidatos varían. Algunos de ellos eran jóvenes oficiales radicales que habían presenciado la poderosa fuerza y decisión de Kai en misiones anteriores y habían desarrollado un cierto grado de admiración o reverencia por él. También pueden estar disgustados con la burocracia y ciertas prácticas débiles dentro de la Marina y están ansiosos por seguir a un líder duro que pueda generar un cambio real.
Algunos son figuras marginales que se sienten frustrados en la marina por diversas razones, como ofender a sus superiores o provenir de una familia de bajos ingresos sin antecedentes, pero ellos mismos poseen una fuerza notable o habilidades especiales, como ser competentes en análisis de inteligencia, modificación de armas o poseer algunas habilidades especiales de frutas del diablo. Kai les extendió una rama de olivo, dándoles oportunidades de ascenso y una plataforma para mostrar sus talentos a cambio de su lealtad. Incluso hubo algunos soldados que fueron rescatados por Kai del borde de la vida y la muerte durante algunas misiones extremadamente peligrosas. Estas personas tienen una gratitud y una lealtad casi fanáticas hacia Kai y están dispuestas a pasar por el fuego y el agua por él. Kai utilizó su agudo haki de observación para seleccionar cuidadosamente a cada candidato potencial. Podía fácilmente ver los verdaderos pensamientos de la otra persona. ¿Están realmente comprometidos? ¿O tienen otros motivos? ¿Son confiables? ¿O representan una amenaza potencial? Era como un astuto jugador de ajedrez, que seleccionaba cuidadosamente sus piezas y las reunía gradualmente a su alrededor combinando amabilidad y severidad, y distinguiendo claramente entre recompensas y castigos. Poco a poco, comenzó a tomar forma una pequeña pero altamente capacitada unidad de élite, absolutamente leal a él, al menos en la superficie. Esta fuerza puede ser considerada como atípica y elemento peligroso por otros comandantes navales. Pero para Kai, este fue el primer paso para construir su propio poder dentro de este frío y vasto sistema naval. También fue la piedra angular para alcanzar sus mayores ambiciones, obsesiones, en el futuro. Usaría esta fuerza, que solo obedecía sus órdenes, para ejecutar su voluntad con mayor eficacia y griega. Eliminar todos los obstáculos que se interpusieran en su camino hacia el establecimiento de un nuevo orden. Ya fueran piratas, o cualquier otra existencia. El tiempo se escapa silenciosamente como arenas movedizas entre los dedos. Puede que 2 años no sea poco tiempo para la gente común, pero para estas personas poderosas que buscan el poder y el destino en la gran ruta, parece un abrir y cerrar de ojos. Aunque las secuelas de la conmovedora guerra de Marineford aún resuenan en cada rincón del planeta, la nueva era ha ido tomando forma gradualmente a través de la sedimentación y fermentación de los últimos 2 años. Barba Negra TH, como una bestia gigante acechando en el oscuro abismo, ha desatado una tormenta sangrienta en el Nuevo Mundo. Su esfera de influencia y su aterradora fuerza se expanden día a día, y ya ha dado señales de competir con los otros 3 veteranos 4 emperadores. Esas supernovas conocidas como la generación del mal son como bagres arrojados a una piscina de tiburones. En las aguas más crueles del Nuevo Mundo, cada uno se abre camino, altera la situación y desafía constantemente al viejo orden y a los fuertes. Después de experimentar enormes pérdidas en la batalla de Marineford y el reemplazo de almirantes antiguos y nuevos, el cuartel general de la Marina se ha vuelto más duro y agresivo bajo el gobierno de puño de hierro del nuevo almirante Akainu. No solo reforzaron su control sobre la primera mitad de Grand Line, sino que también desplegaron sus fuerzas principales en el Nuevo Mundo, participando en una confrontación aún más intensa con los 4 emperadores y las fuerzas piratas cada vez más desenfrenadas. Capítulo 107. A la orden. Los 4 emperadores se disponen a dar caza a los sombrero de paja. Y Kai, durante estos 2 años turbulentos, ha completado una transformación asombrosa a través de sus propios esfuerzos y la plataforma proporcionada por la Marina. Pasó de ser un desconocido cazador ciego a convertirse en uno de los vicealmirantes más jóvenes y respetados del cuartel general de la Armada. Su fuerza mejoró enormemente. No solo su haki de observación alcanzó un nivel increíble, sino que su haki de armamento finalmente superó el obstáculo y dominó inicialmente las aplicaciones avanzadas. También controla una fuerza de élite que solo obedece sus órdenes. Es como una serpiente venenosa que acecha en la oscuridad, acumulando fuerza en silencio, afilando sus colmillos, esperando la oportunidad de elevarse hacia el cielo, o en otras palabras, arrastrar al mundo entero al orden que desea. En ese momento, cierta información aparentemente insignificante comenzó a ser recopilada por el Departamento de Inteligencia del Cuartel General de la Marina, y también, llegó a oídos de Kai. Infieme. Se han detectado fluctuaciones de energía de espada anormalmente poderosas en las aguas cercanas a la isla Kraigana. El cazador de piratas Roronoa Zoro, desaparecido desde hace 2 años, parece haber reaparecido. Infieme.
En Visalia, una isla científica meteorológica ubicada en algún lugar del mar de China Oriental, testigos afirman haber visto a una joven de cabello largo y naranja, capaz de controlar el clima, despegar en un aparato volador especial. Infieme. Un hombre de nariz larga que se hace llamar Rey Francotirador ha sido avistado cerca de las islas Boyne en el mar de China Meridional, intentando escapar a lomos de un insecto gigante. Infieme. En Baltimore, la futura nación del Mar del Norte, la inteligencia indica que el cyborg buscado Flanky ha estado inusualmente activo últimamente. Infieme. Se ha descubierto una gran cantidad de actividad animal inusual en una isla sin nombre en Grand Line. Se sospecha que está relacionada con el médico de mascotas de los piratas del sombrero de paja, Tony Chopper. Infieme. Y una tras otra. Las noticias sobre los piratas del sombrero de paja, que se habían desvanecido en el aire durante el incidente del archipiélago Sabaody hace 2 años, comenzaron a resurgir por todo el mundo como hongos tras la lluvia. Un acuerdo 653 de 2 años. Kai recordó de inmediato a Luffy tocando la campana de Oax, entregando el mensaje 3 dedos y... Resultó que, no era una señal de desesperación que había entendido en ese momento, sino, una promesa. Una promesa con sus compañeros de entrenar por separado durante 2 años y luego reagruparse en el archipiélago Sabaody, una señal. Esta constatación hizo que el corazón de Kai, que había estado congelado durante mucho tiempo, volviera a retumbar con ondas irreprimibles. ¿De verdad, no están muertos? ¿Y volverán? ¿Ira? ¿Resentimiento? ¿O, algo más? Kai se obligó a reprimir las emociones que lo invadían. Sabía que, sin importar lo que sintiera en su corazón, un hecho inevitable ya estaba frente a él. Los piratas del sombrero de paja volverán pronto. La última y más crucial pieza de información fue como un trueno, confirmando su suposición y encendiendo completamente la alarma del cuartel general de la Marina. Informe de emergencia. Se ha detectado la presencia de Monkey D. Luffy, el chico del sombrero de paja, en las tranquilas aguas cerca de la isla Daughter. Parece haber completado un entrenamiento especial, y su fuerza ha aumentado enormemente. Actualmente se encuentra en un barco de los piratas de las 9 serpientes, rumbo a toda velocidad, hacia el archipiélago Sabaody. Luffy. Él también ha vuelto. Y. Su fuerza ha cambiado drásticamente. Kai asimiló con calma la información que llegaba como copos de nieve. Su rostro todavía tenía esa expresión tranquila, como si estuviera cubierto de hielo. Pero solo él mismo sabe que en lo más profundo de su corazón, el pasado que deliberadamente había reprimido y tratado de olvidar es como un dragón dormido, despertando lentamente. Sabía que 2 años no solo lo habían cambiado a él, sino que también, inevitablemente, habían cambiado a esos chicos. ¿Qué tan fuertes serán? ¿Cómo regresarán? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando se vuelvan a encontrar? El fatídico enfrentamiento parece no estar muy lejos. Las yemas de los dedos de Kai golpeaban inconscientemente la fría superficie de la mesa. Una nueva tormenta está a punto de estallar en el archipiélago Sabaody. Y esta vez, ya no será un mero espectador. La noticia de que los piratas del sombrero de paja están a punto de regresar al archipiélago Sabaody equivale a hacer sonar la alarma de más alto nivel en el cuartel general de la Marina. Hace 2 años, este grupo de piratas sin ley atacó a los dragones celestiales en el archipiélago Sabaody, lo que provocó el envío de los almirantes de la Armada. Sin embargo, todos desaparecieron debido a la misteriosa intervención de los 7 señores de la Guerra del Mar, Bartolomeu Kuma, dejando a la Armada completamente humillada. Después, sembraron el caos en la isla judicial, declarando abiertamente la guerra al gobierno mundial. Incluso irrumpieron milagrosamente en la prisión submarina, Impel Down, provocando la mayor fuga de la historia. Finalmente, se lanzaron en paracaídas directamente sobre Marineford, convirtiéndose en los disruptores más volátiles de la guerra en la cima. Aunque Puño de Fuego AC murió al final, el propio Luffy Sombrero de Paja también resultó gravemente herido y sufrió un colapso mental. Pero 2 años después, estas cucarachas indestructibles están regresando. Además, según la inteligencia, la fuerza de cada una de ellas podría haber cambiado drásticamente en esos 2 años. La Armada no tolerará que este grupo de piratas atroces y extremadamente peligrosos se reúna de nuevo ante sus narices y logre atravesar el archipiélago Sabaody y entrar al Nuevo Mundo. Eso sería otro atropello a la majestad de la Armada. Sería una flagrante provocación al orden imperante del gobierno mundial.
Debemos detenerlos. O incluso, atraparlos a todos. Eliminar por completo este enorme peligro oculto. El cuartel general de la Marina toma medidas inmediatas. Un gran número de tropas de élite, incluyendo varios buques de guerra y al menos 2 vicealmirantes del cuartel general, se envían urgentemente al archipiélago Sabaody. Es necesario tender una red bien cerrada antes de que los piratas del sombrero de paja puedan reunirse por completo. Kai, el recién ascendido vicealmirante del cuartel general de la Marina, fue incluido naturalmente en la lista principal de aquellos que iban a Champuland para llevar a cabo la misión de limpieza debido a su poderosa fuerza y su enemistad indirecta con los piratas del sombrero de paja durante la batalla de Marineford. Cuando Kai recibió esta orden, se sintió inusualmente tranquilo, e incluso,